Estás a punto de escuchar un nuevo episodio de la cuarta temporada de Onda Felicidad, tu podcast semanal sobre celiaquía, salud digestiva y bienestar. Mi nombre es Lorena Pérez, soy periodista especializada en salud, técnico en seguridad alimentaria, paciente de celiaquía desde el año 97 y responsable de este espacio de felicidad.net y de la escuela Felicidad. Mi objetivo con este podcast es que puedas escuchar a los mayores expertos en salud digestiva del país. Muchos de ellos han pasado ya por nuestro micro, pero quedan aún otros tantos a los que poder entrevistar. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y también a través de nuestra página web felicidad.net, a la que te recomiendo que te suscribas ya mismo si quieres saberlo todo sobre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten trigo no celíaca. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a Onda Celíaca. Arrancamos. Muy buenas y bienvenidas todas y todos al episodio número 88 de Onda Felicidad. Hoy con una invitada de lujo, una mujer a la que admiro tanto, que es una de nuestras colaboradoras de la Escuela Felicidad. Cristina Soler es psicóloga especializada en psicología de la alimentación y experta en el método de paternidad efectiva, un método del que yo, la verdad, no sabía absolutamente nada, pero nada es nada, hasta que Cristina me lo contó el otro día y dije, hay que hacer entrevista. Y creo que si tenéis niños en casa, adolescentes, incluso adultos jóvenes, os va a interesar muchísimo lo que nos viene a contar hoy Cristina. Y bueno, por supuesto, vamos a hablar de enfermedad celíaca, las dos, la que está ahora mismo al micro y Cristina, que empieza en un minuto. Conocemos bien la enfermedad celíaca. De hecho, Cristina es también la autora del proyecto masbe.com y de las redes sociales. También la encontráis así con ese usuario en Instagram. Pero hoy nos va a hablar también de un proyecto nuevo que lanza en la Escuela Felicidad y que sinceramente creo que va a ayudar a muchísima gente. Le doy ya la bienvenida, que tengo muchas ganas de charlar con ella. Cristina, muy buenas, bienvenida de nuevo a Onda Felicidad, un placer enorme tenerte aquí, mil gracias por sacar ese ratito para contarnos cositas. Bien. Muchas gracias. Ha pasado tiempo, nos hemos seguido viendo a través de las redes, a través, pues de ese trabajo tan estupendo, de todas esas reflexiones que nos dejas muchas veces, de las recomendaciones que nos haces de películas, de las entrevistas, de absolutamente todo, porque no paras. Pero yo te quería preguntar una cosa, porque además también colaboras en el Plan Felicidad. Pronto vamos a poder ver en la Escuela Felicidad haciendo también un curso muy, muy chulo del que ahora hablaremos. Y leyendo el otro día sobre todas las cosas que has hecho, pues digo, tiene una evolución como muy natural para convertirse en la persona ideal que nos guíe en unos momentos muy determinados de la vida, pero no sé qué fue antes, porque te licencias, sacas la licenciatura en psicología, te especializas en psicología de la alimentación. ¿Por qué eres celíaca o porque llega el diagnóstico de la celiaquía y dices, necesito saber más? Cuéntanos, ¿cómo fue esto? Primero llegó la celiaquía, ¿eh? Sí. Yo estudié trabajo social, diplomada en trabajo social, y luego estudié licenciatura en psicología y me he dedicado a la orientación profesional y acompañamiento también de jóvenes y personas. Pero con el diagnóstico de celiaquía hice como un clic, ¿no? En mi vida fue como un parón, fue como un alto, ¿no? Fue un momento también pues muy, muy delicado en muchos aspectos y ese clic es lo que me empezó a abrir todo un mundo de querer aprender, pues primero de alimentación sin gluten, luego alimentación natural, luego psicología, el cómo integrar, ¿no? Yo mis estudios de psicología, mi formación, y que es un tema que me apasiona la psicología, relacionarla con la alimentación, la encuentro que es que son hermanas, ¿eh? La psicología y la alimentación van juntas. Y a raíz del diagnóstico me he ido especializando en psicología de la alimentación y he ido uniendo estas dos pasiones. Pero fue la celiaquía, ¿no? Lo que dice, ¿no? Son puertas que se abren de oportunidad tras un diagnóstico, pues yo sería como un caso, ¿no? Para ejemplificar, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Además, yo creo que muchas de las personas que pasan por este micro, pues han pasado por una situación similar, ¿no? Se dedican a divulgar en X porque la vida les ha llevado a X, ¿no? En mi caso también, o sea, digo, la celiaquía muchos años después, pues nace Felicidad y todas las patitas que tiene Felicidad, un poco porque, pues entiendo la problemática del día a día y al final, pues me resulta mucho más sencillo y mucho más
natural para mí hacer ciertas cosas porque creo que redunda en el bien del colectivo. Entonces entiendo que para ti también fue mucho más fácil, y lo cuentas no solo en el libro, sino en las redes, todo ese conocimiento que tenías, esa formación que tenías cuando llegó la celiaquía, aplicar ciertas cosas, ciertos cambios. Ese clic, ¿no?, que dices en tu web que hiciste con la celiaquía y que te ayudó a recuperarte de un más 3C, un poco Tenía complicado. un 3C, yo no tenía síntomas prácticamente, crecí que, bueno, mi padre falleció de cáncer de colon y al tener también mi abuelo falleció también joven de cáncer de colon, entré en el protocolo, digamos, como de seguimiento de cáncer de colon y fue cuando me detectaron la celiaquía. Y tenía un 3C, la atrofia vellosidad completa, y luego tenía también problemas de esófago, gastritis, o sea, el sistema digestivo lo tenía realmente muy mal. Y mi transformación también fue porque yo empecé una dieta sin gluten muy estricta porque yo soy muy quiero decir que, bueno, puedes hacer alguna transición, pero es que yo fui muy estricta y yo no mejoraba el MASH. Me hacían las revisiones y el MASH continuaban 3, 4 años después, que el médico me decía, pues probablemente estamos ante una celiaquía refractaria. Y bueno, hice otro clic, ¿no?, que es aprender a comer sano, que a veces pensamos que comemos sano, no sabía realmente lo que era comer sano, y durante un año hice también toda una formación y fue cuando nació el libro, el proyecto también, porque logré recuperarme a un más 0, ¿no? Y el médico me preguntó qué había hecho. Digo, pues lo que he hecho es comer sin gluten, pero saludable. He cambiado pues mi alimentación sin gluten, pero saludable realmente. Entonces, cuando nació el libro, ¿no?, de Elige comer sano porque es una elección, y el proyecto, ¿no?, de Estimad-B, que sé que en redes sociales me encontráis con este nombre, ¿no? De Estimad-B viene de estimarte bien, ¿no? De cómo tú te... Ese es el clic que hice también, ese proceso de cómo me estoy cuidando yo a mí misma, ¿no? Ese es el clic que hice también. A mí eso me parece fundamental porque nos ponemos muchas trampas y nos engañamos muy a menudo, ¿no? Te diagnostican celiaquía y tú dices, yo ya estoy haciendo todo lo posible porque estoy comiendo sin gluten, pero realmente estamos comiendo lo que tú dices, ¿no? Sano, de manera saludable. Claro, si las pautas que nos dan en la consulta es elimina el gluten de tu vida y lo que hacemos es sustituir ultraprocesados por otros ultraprocesados sin gluten, estamos eliminando el gluten, pero quizás no estamos cuidándonos tanto como deberíamos. A veces es muy difícil hacer ese clic porque estamos acostumbrados, tenemos una rutina, estamos acostumbrados a unos sabores, nos gusta llegar a casa y hacernos, no sé, una pizza o comernos una hamburguesa, no perder el tiempo en cocinar, y hay que tener cierta disciplina para hacer ese cambio, ¿no? Y verlo con perspectiva y decir, es que es mi salud al final, ¿no? O sea, es muy importante, pero no todo el mundo puede hacer ese cambio fácilmente. Es un proceso, yo pienso que es un proceso personal también en el que empiezas a poner en valor las cosas importantes de la vida y la salud. Te das cuenta que cuando falla la salud, ¿no? El médico me decía, como tú te cuides ahora, de eso también dependerá cuando seas más mayor, y entonces, claro, te preocupas. Un más 3C, una atrofia, significa que tú no absorbes ningún nutriente. De hecho, ahora tengo osteoporosis, ¿no? Y bueno, tengo que hacer acciones para cuidarme, no es, me he quitado el gluten y ya estoy tranquila, tengo que hacer también esos seguimientos, pero es un proceso también personal, es decir, que pongo un valor en la vida, ¿no? Que pirámide, ¿no?, estamos poniendo primero, y la salud a veces queda como más relegada porque la vida te lleva, ¿no?, trabajo, los hijos, todo te lleva y tú te dejas un poco para lo último, que es como un poco yo pienso que es el cambio que también he hecho. Es como que yo era la última, también he sido siempre muy perfeccionista, ¿no? Que hay personas que también se sienten identificadas con este patrón, el tema de las emociones que tampoco las sabes gestionar muy bien, ¿no? Pues todo eso es como un cóctel que cuando haces un proceso personal también te ayuda a hacer el cambio de alimentación. Va muy relacionado con la relación contigo mismo, ¿no? Por eso yo digo, el autoconocimiento también lo haces con la alimentación, porque partes a que tu alimentación sea consciente. Entonces, cuando tú ya empiezas a ser consciente, porque yo había épocas que es que no era consciente antes de la celiaquía, o sea, es que muchos días tenía que comer un bocadillo ahí en la mesa, trabajando con la Coca-Cola, porque luego, bueno, pues tenía los niños pequeños, coincidió mi padre en el hospital, bueno, circunstancias que, bueno, todos nos pueden pasar, pero es como que dejas de ser consciente. Es igual, yo me como el bocadillo y pasas a ser consciente de la alimentación. Si pasas a ser consciente, tú pasas a también hacer un proceso personal, de hacerte consciente de cómo te estás cuidando. Ese sería el clic. Claro. Que encontráis un poco en mi proyecto de las redes, de Estimad-B, del libro de Elige comer sano, y es psicología de la alimentación. Si te fijas, un poco todo el engranaje, ¿no?, se ha ido como construyendo de esta manera.
sí. Y luego ya sería, no sé si para ahora, y ya el colofón fue ya mi hijo, pues bueno, tuvimos un problema de alergia alimentaria también con él, ¿no? Y eso también ya, buah, te dispara también todas las alarmas, ¿no? Una alergia alimentaria en un niño pequeño, pues también te complica bastante el tema, sí. Al final se trata de parar un poco. En tu caso, te pararon porque llegó la enfermedad celíaca y tuviste que parar y encima, hombre, pues el susto, ¿no? De estar haciendo una dieta sin gluten y que tu médico te diga que quizás sea una celiaquía refractaria, que ahí sí que dices, bueno, este tema es realmente complejo. Al final, a veces la vida te obliga a parar y muchas veces es eso, ¿no? O sea, necesitamos que nos pase algo malo para decir, vale, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero estar? Porque muchas veces no pensamos en cómo voy a estar dentro de 10 años, pensamos en cómo estoy ahora. Pero cada vez que comemos, estamos tomando decisiones de salud que nos van a afectar a largo plazo, ¿no? Y yo creo que por la situación actual en general, ¿no? De la sociedad, vamos tan rápido que es muy difícil, si no escuchas a alguien como eres tú, ¿no? Que nos está hablando de todo ese proceso, que paremos un día y digamos, ¿qué estoy haciendo? ¿Vale? O sea, ¿por qué me duele todos los días aquí? ¿O por qué me duele todos los días allá? ¿O por qué me hincho después de las comidas? ¿O por qué cuando llego a casa, en vez de, yo qué sé, comerme una pieza de fruta, me abro una bolsa de patatas fritas, por ejemplo, ¿no? Y eso lo explicas muy bien. Además, yo creo que tus redes sociales demuestran todo ese pensamiento, toda esa reflexión que hay detrás, porque son siempre mensajes que invitan a reflexionar, a pararnos a pensar. Entonces creo que en ese sentido lo haces súper bien, porque no es la típica cuenta que te da información para consumir rápido y ya está. No, no, es párate a pensar. Y no lo hacemos Pues normalmente, por desgracia. esa es mi ilusión, ¿no? Con la divulgación que intento hacer es esta, ¿no? El abrir esa puerta a la reflexión a las personas para que sembrar esa semilla de mejora personal y de crecimiento. Además tienes un hashtag que yo creo que ya utiliza muchísima gente, que es sin gluten no es suficiente y que se debe a toda esta experiencia y que además por aquí, por el programa, dietistas, nutricionistas, profesionales en general de la salud lo dicen, sin gluten no es suficiente si queremos una vida saludable, todo lo larga posible, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso en el plan Felicidad, la masterclass de estilo de vida, ¿no? que se ha añadido, porque como es una enfermedad autoinmune, el estilo de vida también es muy importante. O sea, el sin gluten no es suficiente, también es que es sin gluten saludable, es decir, le hemos de sumar que la alimentación sea saludable, pero luego le hemos de sumar el estilo de vida, que estaríamos hablando, pues la gestión del estrés, cómo cuidamos el descanso, el sueño, el ejercicio físico. Ese estilo de vida, cuando tenemos una enfermedad autoinmune, pues también es importante. Por eso sin gluten no es suficiente, es esto. Es decir, ¿qué más hay? Es sin gluten, pero podemos hacer más cosas. No para que nos sintamos... La idea no es, porque hay quien decía, ay, este hashtag es un poco como que me preocupa más, ¿no? Hay quien le preocupa sentirse que no es suficiente, ¿no? Yo lo hago en positivo, es decir, es sin gluten, que yo ya sé que es difícil y es una etapa dura cuando nos retiramos el gluten de nuestra dieta, pero luego hay algo más a hacer, hay más, que sea saludable y luego todo nuestro estilo de vida. Totalmente, a mí me parece muy importante y me parece muy importante destacarlo, ese aspecto positivo, porque no nos podemos olvidar que, como bien dices, la enfermedad celíaca es una enfermedad inmunológica del sistema inmune, está afectada a nuestra inmunidad, se relaciona con otras enfermedades de carácter autoinmune y sobre todo si llega a una etapa de la vida después de mucho tiempo sin diagnóstico, pues puede haber más cositas, ¿no? Entonces pensamos que me retiro el gluten y ya está, y oye, hay gente que recupera y fenomenal, pero hay muchas otras cosas que podemos hacer para que nuestra vida sea mucho mejor. Estás hablando de gestionar el estrés y ahora vamos a hablar de eso que es tan importante, también ejercicio físico, también descansar, para realmente ser nosotros los dueños de nuestra salud y no depender de pues, lo que digo siempre, ¿no? Hago dieta sin gluten y es verdad que es difícil y que mucha gente dice yo preferiría tomar una pastilla, pero al final es algo natural, es decir, es eliminar el gluten y ya está. Y podemos comer muchísimas, muchísimas cosas que nos van a nutrir, no nos vamos a atiborrar, o sea, no vamos a estar ahí
fatal porque hemos comido un mogollón de ultraprocesados. Entonces, todo lo que podamos hacer para ayudar a que nuestra salud vuelva a recuperarse y estemos en un equilibrio es maravilloso. Y gracias a gente como tú que lo vincula, ¿no? Que nos habla de eso, de está muy bien hacer dieta sin gluten y es el requisito imprescindible, pero de aquí hacia arriba podemos sumar y ganar muchísima salud, muchísimo. Sí, sí. Y la parte del estrés es fundamental, y más hablando con una psicóloga, obviamente, porque cuando nos dan la noticia de una enfermedad celíaca, pues al final es un cambio brutal a todos los niveles, para nosotros, para nuestro entorno, surgen muchos miedos, mucha incertidumbre, porque hay que hacer un cambio brutal y nos han tocado lo que es la salud, ¿no? Nuestro bien más preciado. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Y cómo lo gestionas cuando? Porque cuando está en ti, es tu miedo, tú lo gestionas, pero cuando es tu niño, cuando en una familia hay un cambio así que afecta a todos los miembros, aunque solo haya un paciente, qué complicado. Claro, sí, el estrés puede tener en sus momentos iniciales ¿cómo te diría yo? Un efecto, es que es necesario, o sea, ese estrés lo necesitas porque el estrés es lo que te activa y te hace estar alerta. Entonces, ese estrés en un momento determinado es bueno y en familia, si tienes hijos, pues también lo vas a vivir y tienes que transitar por ese estrés. El tema está en cómo después, más adelante, tú gestionas, digamos, porque el estrés más cronificado es el que afecta más a la salud. Un estrés en una época determinada de la vida, pues es que es necesaria para que los actives. Después, ¿qué herramientas tienes tú? ¿Qué herramientas le vas a dar a tus hijos o hijas, si tienes hijos o hijas con celiaquía, para que ese estrés no se cronifique, ¿no? Y bueno, pues hay técnicas, hay estrategias, hay maneras de cómo... Es en función de cómo tú... como te diría yo, organizas toda tu vida y tu familia en torno a eso. Dependerá mucho de eso el estrés. Es un temazo, el tema del estrés pero bueno, es un poco así resumido, pero está realmente comprobado que científicamente que tiene unos efectos a nivel físico también importantes, que sí lo hemos de cuidar, ¿no? Que a veces se utiliza la palabra estrés, ay, estoy estresado, pero aquí con cuidado. Es un tema que se ha de cuidar. Efectivamente. Nos comentabas en la entrevista número 13, esta es la 80 y no sé cuántas, sí. Pues en la número 13 también hablábamos un poquito de este tema y nos decías que cuando llega una noticia así a una familia o a una persona, esto a veces pasa por las mismas etapas por las que pasas cuando tienes un duelo, ¿no? Sí. Y ahí hay que hacer piña cuando hablamos de una familia para que sea lo más llevadero posible y para que esos cambios poco a poco se vayan introduciendo, porque no lo podemos cambiar todo del día a la mañana. O sea, no, eso que también mucha gente nos escribe y nos dice, han diagnosticado a mi niño, quiero saberlo todo ya. No, es un proceso que lleva un tiempo y que lo ideal es hacerlo en familia. Sí, con unas fases, el duelo está estudiado en psicología, son las fases, el duelo es cuando hay una pérdida, un cambio, un duelo puede ser cuando incluso te mudas, cambias de trabajo, un diagnóstico de celiaquía antiguo en tus hijos es un proceso de duelo, entonces son distintas fases. Y aparte es que no estamos entrenados a nivel emocional, tenemos un entrenamiento, diría yo, incluso antiemocional, no nos han enseñado, entonces cuando tenemos hijos, hijas con un problema con celiaquía, hemos de también entrenarnos emocionalmente para poder hacer ese acompañamiento en esas fases, porque cuando hablamos de fases estaremos hablando de emociones, o sea, las emociones están detrás de cada una de las fases y eso se aprende, quiero decir, se aprende a conectar con las emociones y acompañar en emociones. Es algo que se puede aprender, que podemos aprender. Totalmente, porque yo cuando pienso en esto pienso en una emoción que es muy potente, que es la del miedo a saber si lo estoy haciendo bien, si estoy siendo muy estricta con mi niño o con mi niña, si le estoy protegiendo, si le estoy sobreprotegiendo, si no le estoy preparando para el día de mañana que en la adolescencia salga fuera y coma y no coma. Entonces, esto es un tema muy importante que me imagino que en cada persona funcionará de una manera distinta, pero tú eres experta en una cosa que yo no tenía ni idea que existía, pero cotilleando, hablando contigo y hablando con una amiga que sí que tiene una niña, me dijo, pero eso es un temazo, que es el tema de la maternidad, paternidad efectiva. Sí. Cuéntanos, sí, ¿qué es esto? Porque estoy convencida
de que muchas mamás, muchos papás, en una situación como la que estamos describiendo, van a decir, bueno, me interesa hacer las cosas bien. Mira, yo os cuento, sí, porque este es un poco el tema, ¿no? Que hemos un poco introducido para entender un poco, porque si, ¿no? Antes lo comentábamos, Lorena, decimos, si aquí empezamos a hablar directamente de padres, madres efectivos, ¿no? Es decir, bueno, de dónde viene esto ahora, ¿no? Es decir, estamos hablando de esto conmigo como por un proceso personal que también yo he hecho, ¿no? Yo soy madre, tengo, mis hijos actualmente tienen ahora 11, 15 años, mi hijo pequeño pues tuvo una alergia alimentaria bastante grave, tuvimos un susto importante a las nueces, a los frutos secos. Y luego yo soy una persona muy inquieta que siempre me estoy formando en temas relacionados con psicología y me formé en un método que se llama paternidad efectiva, que en redes sociales lo podéis encontrar, se llama Niños de Ahora. Tienen muchísimo material que comparte. Entonces, ellos, es un curso muy extenso, que sí, que dediqué bastante tiempo a formarme. Y entonces, el método de paternidad efectiva, el objetivo es que como padres y madres no venimos con un manual de instrucciones. Es decir, tú vas ejerciendo tu función, ¿no? de padre o madre de una manera pues instintiva, pero es que realmente nadie te ha enseñado. Entonces yo pienso es que todos antes de ser madre y padre nos deberían hacer el curso este que hice yo o un resumen, que eso es la idea de hacer aquí, de cómo ser padre y madre. Nos han de enseñar, dar una... Porque es un proceso, es decir, tú antes de ser padre y madre eres persona y en función de cómo estás tú a nivel personal vas a poder ejercer como padre y madre. Entonces, la palabra efectiva un poco venía porque decía, no has de ser un padre o madre perfecto. Yo que también soy tan perfeccionista y me planteaba, lo estaré haciendo bien con mis hijos, encima el tema de mi hijo con la alergia alimentaria, que eso ya aquí me despertó muchísimas... Yo pensaba también mucho, la celíaca soy yo, ¿no? Y yo pensaba en padres y madres con hijos y hijas celíacas, ¿no? Mi hijo era una alergia alimentaria que es diferente, pero aún así los procesos y las emociones eran las mismas. Y entonces el tema era, padres, madres perfectos, no hemos de ser padres, madres perfectos, hemos de aprender ensayo, error, pero sí que hemos de ser efectivos y a ser efectivos nos han de enseñar, porque hay técnicas, hay estrategias, hay maneras de hablar, muchísimas maneras. Cuando lo aprendes, o sea, yo he hecho una transformación con ese curso. La primera ha sido personal, porque lo primero que haces es revisarte a ti, tu historia de familia, tu historia de tu infancia, porque tú sin darte cuenta, pues es fácil que repliques. Entonces, un padre efectivo, ¿qué sería? El que consigue los resultados, el que tiene resultados, el efecto esperado. La palabra efectivo significa es que efecto esperado. Si hablamos en el contexto, ¿no?, de celiaquía, nuestro efecto esperado principal, ¿cuál es? Es proteger la salud de nuestros hijos, ¿no? Aquí estamos hablando de un efecto esperado muy importante, por eso la palabra efectiva creo que es como muy contundente. Entonces, este método se basa sobre todo en pedagogía Montessori, no sé si has oído hablar de María Montessori, que ella es médico, educadora italiana, de principios del siglo XX, que sí que es una pedagogía que ya lleva tiempo. Otro método que es el Waldorf, y está basado también en crianza consciente, disciplina positiva, igual os suena más esto. Entonces, basado un poco en todos estos tipos de pedagogía, el formarte como padre o madre, ¿no?, que puede sonar así, tú te formas como padre o madre, es que también, yo tengo en mi entorno, me decían, ¿también has hecho un curso de esto? Sí, también me he formado y de verdad para mí ha sido una transformación total en relación a cómo yo, y bueno, y estoy aprendiendo, porque claro, tú aprendes a ser padre madre, pero es que resulta que tus hijos van cambiando, son distintas etapas y se pueden diferenciar como 3 grandes etapas, ¿no? Septenios, que llaman ellos, de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21. Entonces, lo que tú en una etapa ya tienes como asumido y has aprendido, te viene la siguiente etapa y dices, bueno, ¿y esto ahora? Y la siguiente etapa ya ni te digo, ya la de la adolescencia, que es mi hija la que tiene 15 años. Entonces, un poco el método es eso, ¿no? Que como llevamos este entrenamiento antiemocional, yo diría, no estamos entrenados para las emociones y, bueno, pienso que es bueno el que nos formemos como padres y madres. Bueno, no sé un poco si me enrollo, pero... No, al revés, totalmente. Si se entiende el tema, ¿no? Totalmente, yo no soy mamá y te estaba escuchando y me estaba intentando pues poner en los pies, ¿no?, en los zapatos de esas madres, esos padres, que además es que lo vemos todos los días a través de las redes y en 1000 sitios, ¿no?
no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer lo otro, el niño no come, tengo miedo cuando va al comedor, no sé, pues eso, sobre todo en la adolescencia, ¿no? No sé si va a ser adherente a la dieta cuando salga con sus amigos y no quiera llamar la atención y quiera ser uno más. Y muchas veces cuando hablamos con ellos a través de las sesiones, en el plan felicidad, pues te preguntan, ¿no? Dicen, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Me estaré pasando? ¿No? Siempre ese miedo de proteger demasiado o no proteger lo suficiente, por ejemplo, ¿no? En el caso de la celiaquía. Claro, Es que es muy y complicado. también es diferencial, porque el proceso que hagas tú como padre o madre de un hijo con celiaquía o con una intolerancia o una alergia alimentaria, el proceso de tus hijos no va a ser el mismo que el tuyo. Y a veces eso se confunde. Lo que tú sientes o como tú lo piensas o lo confundes, ¿no? Este tipo de pedagogías, ¿no? Montessori, Waldorf, lo que tienen muy en cuenta es que tú observes y escuches y atiendas mucho las necesidades de tus hijos en la etapa del desarrollo en la que están. Y eso viene marcado por la edad, porque cada edad tiene, pues, ¿no? Hay, por ejemplo, una etapa que me hizo mucha gracia que le llaman el no retorno, ¿no? Cuando tienen 9 años, el no retorno es esa sensación de que si, bueno, mi niño pequeñito ya no está, es el no retorno, le llama, por ejemplo. Entonces, cada etapa, dentro de estos 7 años, un poco que han marcado 3, pero que van habiendo diferencias. Y diferencias de cómo está el niño, tu niña, en relación en este caso que estamos hablando, que el tema que nos ocupa en relación a la celiaquía también va a ir cambiándose. Y es atender mucho cómo está él y observarlo él. Y tu proceso como padre o madre será otro diferente. No es juntarlo, tu proceso. Creo que esto es importante. Entonces, de cómo trabajas tú tu proceso personal y cómo tú aprendes estrategias y técnicas para empoderar también a tu hijo, porque aquí estamos hablando que tu hijo y tu hija lo quieres empoderar para que se haga responsable. Hay un problema de salud, es decir, una adherencia a un tratamiento sin gluten. Cuando son más pequeños, la adherencia dicen que es buena porque están como más protegidos, pero a medida que a lo mejor ese niño va creciendo o entra en una etapa de adolescencia en que tú ya no tienes tan controlado las amistades, entras en una nueva etapa. Es decir, pienso que los padres y madres nos tenemos que preparar a esas distintas etapas. No podemos imaginarnos, yo tengo un niño, es pequeño y va a ser siempre igual. Ese niño, esa niña va a ir cambiando y en relación a la celiaquía también, su relación con la enfermedad, con la adherencia al tratamiento, en cómo lo lleva, sus emociones también van a ir cambiando. Es decir, no podemos tampoco decir, no, con mi hijo muy bien, ya está, el colegio está controlado y con su grupito de amigos también. Bueno, pero luego irá de colonias. ¿Cómo se ha sentido cuando vuelve? Yo me acuerdo, igual ahora, no sé, tú dime si me... Dale, dale. Yo Con estoy mi aprendiendo hijo muchísimo. con alergia alimentaria, o sea, yo me di cuenta, él me venía casi cada semana, me volvía del colegio un día llorando, porque él se sentía diferente, le daban algo diferente, lo tenían en cuenta, pero claro, había muchas cosas que él no podía comer por el riesgo a frutos secos, hay muchas cosas que pueden contener trazas de frutos secos. Le daban algo opcional, pero es que él quería o sea, él con 6 años quería lo mismo que le estaban dando al resto de la clase y llegaba el viernes a casa y venía llorando, venía mal, pues yo tenía que gestionar eso, ¿no? Y en celiaquía también puede pasar, quiero decir que todas esas emociones es las que tú aprendes también a acompañar. Acompañas en emociones y luego también acompañas a pactos, es decir, tienes que hacer pactos también con tus hijos según qué edad. Bueno, para mí de verdad ha sido una transformación aprender, bueno, tener como unas bases y luego es un ensayo-error, ya os digo, no es que tú ya aprendes y ya está y eres el súper experto, pero sí que existen porque existe ya una pedagogía, ¿no? Que ya está estudiada y te explican esto funciona pues mejor así, estas técnicas, estas estrategias o incluso las palabras que utilizas, ¿no? Cómo nos hablamos es muy importante y cómo hablamos a los Cómo tú le demás. expresas a tus hijos, a tus hijas una idea o lo que tú quieres conseguir. Lo que queremos es ser efectivos con nuestros hijos y nuestras hijas. Claro, has dicho una cosa Esa es la clave. que me ha gustado mucho, que es el tema de acompañar con las emociones, porque cuando pensamos en celiaquía, pensamos en que la persona X, a la que le han diagnosticado, haga su dieta bien, fin de la historia. Mientras haga su dieta bien, todo lo demás está bien. Y hacer la dieta bien en determinados entornos, o sea, en mi casa, bueno, pero en determinados entornos supone gestionar ciertas cosas con el entorno y con el grupo. Entonces, cuando somos adultos, bueno, pues allá cada uno como se lo pueda gestionar
pero cuando estamos hablando de niños, claro, pensamos que, bueno, yo sé que el niño en el cole le dan la dieta bien y ya está, pero no sabemos lo que puede estar pasando por su cabeza, no sabemos cómo puede sentirse porque un día han repartido estas chuches y a él le han dado una pieza de fruta, por ejemplo, o lo que sea. Entonces, me parece muy importante eso que has dicho de hay que pensar en qué necesidades, no solo físicas, sino también emocionales, puede tener nuestro hijo en determinadas situaciones. Y no centrarnos solo en, vale, pero le han hecho la dieta, ¿no? Pues lo demás me importa un bledo, hablando rápido y mal. Claro. Claro, es que está la autoestima, es decir, la familia, esto en psicología también está muy demostrado, la familia tenemos un papel muy importante en la autoestima, que esa personita, ¿no? Que estamos, ¿no? Nuestra función psicológica y educativa es la autoestima, la que estamos también ayudando, ¿no? a que esa personita crezca, ¿no? Y no solamente serían las emociones, es también cómo se relaciona, la presión social, cómo la vive, son como más componentes, ¿no? Lo has explicado bien, porque exacto, el que aprende a hacer la dieta sin gluten también forma parte del proceso, eso es muy importante, pero luego hay toda una serie de aspectos que son más sociales, más relacionales. Este tipo de pedagogías tiene como un mantra, ¿no? Que me gusta porque es observa a tu hijo, a tu hija, observa, ¿no? No des por hecho. No, a veces hacemos comentarios como padres o madres de cosas que te preocupan a ti, pero a lo mejor a tu hijo o tu hija no le preocupa y te escucha a ti decirlo, ¿no? Entonces, ¿sabes? Lo que hablamos que son procesos diferentes. Observa a tu hijo, conecta con él, conecta y luego responde, es decir, haz alguna acción en concreta, ¿no? De lo que necesitas. Pero sería como estás siempre conectando, es decir, un padre efectivo es el que da. Aquí estamos dando instrucciones, ¿no? De cómo hacer una dieta sin gluten, pero lo estás haciendo de una manera empática y efectiva, porque a veces le quitamos importancia, ¿no? No, no pasa nada, ¿no? Y eso es al revés, eso tiene un efecto contraproducente porque el niño o la niña no se siente valorado, no se siente escuchado. Entonces, si se siente escuchado, tendrá la confianza otro día a lo mejor de decirte si ha transgredido o no la dieta, si ve que tú le escuchas, ¿no? Si no das por hecho como está o le quitas importancia, ¿no? Quitarle importancia tampoco, sí, es complicado hacer una dieta sin gluten, es así, y a nuestros hijos solemos de decir, claro que sí, cariño, claro que es complicado, si le quitamos importancia, es decir, nuestro patrón, esta formación lo que hace, o sea, cuando tú te formas, digamos, como padre o madre, lo que te hace es entender tu estilo. ¿Qué estilo tienes tú cuando te relacionas con él? ¿Eres más protector, desde el miedo o desde el quitarle importancia? Y el estilo que tengas tú con la necesidad de tu hijo, con la edad que él tenga, él también tendrá un estilo y un patrón, y entonces tú como unes un poco estas dos cosas para que seas efectivo. Y haya también un buen ambiente en casa, que el ambiente también esté más tranquilo, porque si no tú puedes estar todo el día pues nervioso, preocupado, ¿no? Porque no, y ahora pues tienes ese cumpleaños en otro sitio y ves que tu hijo a lo mejor no le da tanta importancia, sobre todo si empiezan a entrar en la adolescencia, ¿no? Si no, yo no me atrevo a decir que, ¿no? Y cómo rebajas ese estrés que hablabas tú al principio, porque aprendes un poco cómo a comunicarte desde otro lugar, desde conectar con tu hijo o tu hija, ¿no? Y hablamos desde 0 hasta 21 años, ¿eh? Estaríamos hablando hasta los 21, ¿eh? Quiere decir que cada etapa conectas diferente también. Claro. Pero buscas esa conexión, observas, conectas y haces, digamos, la acción que necesites según la situación que esté pasando en ese momento con tu hijo o con tu hija, ¿no? Que pues en la escuela de colonia o en un viaje o con familiares o con sus amigos o cuando van al instituto que hacen un nuevo grupo de amigos, o sea, depende un poco en qué circunstancias se encuentra. Pero esa conexión, si tú aprendes, el ambiente en casa también se relaja. Yo estaba muchas veces enfadada porque es que el enfado sale porque no me hacen caso, no me hacen caso. Si tú sientes que tu hijo no te hace caso, estás enfadado. Si tus hijos te ven enfadados, estás en un círculo que es que estás fatal. O sea, la relación no es, ¿sabes? Es como una rueda y desde el enfado tampoco les vamos a ayudar a hacer mejor la dieta sin gluten desde el enfado. Bueno, esto es todo un mundo. A mí me apasiona porque se nota que te apasiona, sí, se te ve en la cara que te apasiona porque lo cuentas con, pues eso, con mucha pasión, nunca mejor dicho. Y creo que es un tema realmente importante porque al final, para aplicar ese mantra, ¿no? de observar y de conectar, entiendo que también tienes que conocerte mucho a ti mismo. Y yo te puedo decir que hasta hace unos años ni siquiera me había planteado eso. Yo pensaba que ya me conocía. Yo soy Lorena, soy periodista, soy celíaca,
soy asturiana y ya está, no escarbas mucho más, ¿no? Entonces, ahí también hay un ejercicio de decir, si quiero ser un padre efectivo, tengo que empezar por mí. Sí. Sí, te das cuenta que el proceso al final acaba en ti. Tú piensas que mi hijo no me hace caso, no sé cómo resolver esto con mi hijo, pero luego si tienes alguna técnica o estrategia y tú has hecho ese proceso personal, luego también te es más fácil porque acaba parando un poco en ti, ¿no? Esas reacciones, ¿no? Podemos ser padres o madres reactivos, que se llama, ¿no? El reactivo es el que reacciona. Cuando estás reaccionando, estás en un bucle que no es tampoco, ¿no?, lo que hablábamos, no crea un ambiente más relajado. Y la celiaquía te puede crear un ambiente estresante, lógicamente, porque es de preocupación, ten cuidado aquí, ves allí, puedes estar viviendo continuamente como pactando con tus hijos que vayan o hijas que vayan con cuidado. O sea, sí, puede ser un elemento a más de lo que implica ser padre y madre de un hijo o una hija que no tenga una problemática de salud crónica, que quiere decir que es que, claro, la celiaquía es una enfermedad crónica. Hay quien dice, no le llamemos enfermedad, bueno, es que lo es una enfermedad crónica que tiene este tratamiento. Y nuestra labor como padres y madres ante eso aún es como un elemento más a añadir que dificulta nuestra labor psicoeducativa. Nuestra labor como padres y madres es psicológica y educativa. Y en relación a la celiaquía, pues creo que necesitamos herramientas, sí, ayuda concreta, ¿no? Sí, Totalmente, porque además tenemos un poco en la cabeza eso de que tenemos que ser perfectos. Con nuestros hijos lo tenemos que hacer perfecto para ayudarle en todo, para que se desarrolle como quiero o como pienso que se debe desarrollar. Y es que nadie es perfecto en ninguna de las facetas de su vida. Entonces, empezar por reconocerlo y decir, bueno, ¿qué quiero conseguir? Y me parece que esta metodología ayuda mucho en eso, ¿no? Mira, en decir, sí, voy a hacerlo lo mejor que pueda. Sí, exacto. Pero mira, ahora me acuerdo de una sesión que hicimos con un grupo que salió unos padres que decían, no, nosotros en casa hemos decidido, por ejemplo, serían temas que todos sin gluten en casa, ¿no? Y claro, la misma nutricionista le hizo la reflexión, ¿no?, al padre, es decir, hay familias que a lo mejor deciden retirar 100% el gluten de toda la casa. Muchas. Porque el niño tenía 2, 3 años. Claro, entonces tú dices, bueno, pero en casa también tienes lejía, ¿no? Por ejemplo, tienes otros productos tóxicos. Claro, es hacerle el planteamiento. A lo mejor eso puede ser una buena estrategia al principio, pero a largo plazo ese niño o esa niña después saldrá al exterior donde tendrá que saber manejarse en espacios donde hay gluten. Si tú la casa la conviertes ¿no?, en un... Pero tú lo has oído, ¿no? En muchos casos que deciden, ¿no?, en casa retirar todo que no haya absolutamente, por ejemplo, ¿no? Eso sería como una estrategia que tú utilizas a nivel familiar. Pues bueno, pues son cosas que vale la pena que alguien te lo haga reflexionar, ¿eh? No quiero juzgar, ¿eh?, porque cada uno ha de decidir en su casa como quiere y si le funciona bien, pero es darle la reflexión a ese padre o a esa madre, decir, sí que facilitas por un lado, pero por otro lado, a largo plazo, quizás le va a ser más difícil adaptarse en circunstancias porque no lo habrá aprendido, ¿no? Por ejemplo, lo estoy poniendo un poco como ejemplo de cómo tú te manejas también a nivel familiar en cosas muy concretas. Ahora hablo en cosas muy concretas porque a veces cuando hablamos de emociones, ¿no?, parece que ¿no?, es algo es algo súper abstracto, pero no, sí, es que pero luego a lo mejor día hay a día. cosas tan concretas como decir, en familia, cómo nos estamos organizando con este tema, qué hemos hecho, cómo lo hacemos, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o el cómo yo le explico al resto de mis familiares que mi hijo o mi hija el día de Navidad. Es como tú, como padre y madre, haces de portavoz de tus hijos en la escuela con todos, pues para eso también, bueno, haces una labor educativa que bueno, yo lo hice en mi caso con mi hijo con la alergia y claro, antes de ir a colonias tengo que ir con los monitores, bueno, es que es todo un... Efectivamente, es un proceso complicado y muy complicado. Bueno, que no sabes si lo estás haciendo bien, porque al final, si lo has hecho bien, supongo que te lo dirá el tiempo. Sí. Qué difícil, Cristina. O sea, me parece un tema muy, muy, muy interesante porque estás poniendo ejemplos y yo que soy adulta, que tengo 39 años en estos momentos, pues me veo en muchas situaciones en las que también paso no lo voy a llamar estrés, pero por ciertas tensiones, ¿no?, debido a la celiaquía, a pesar de que llevo 25 años, más de 25 años con ella conviviendo y me he visto en 1000 situaciones distintas, ¿no? Pero es cierto que en determinados grupos cansa, agobia, puedes incluso que te propongan un plan y te apetezca menos por el hecho de
tengo que explicar, tengo que tener cuidado con esto, tengo que no sé qué, tal, pues prefiero quedarme en mi casa, que es mi templo, que aquí no tengo ningún problema y que nadie va a poner en riesgo absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso me pasa a mí, después de tantos años peleando con la celiaquía, pues me imagino, claro, lo importante que es cuando te diagnostican al año y medio, a los 2 años, pues que te ayuden a pasar por esos procesos y a que esas situaciones sean lo más tranquilas y más llevaderas posible, porque al final, más allá de lo que es hacer una dieta sin gluten, la celiaquía tiene una afectación social brutal, brutal, brutal. Y la etapa de, bueno, cada etapa tiene su dificultad, pero la de 14 a 21 más porque la identificación con el grupo es muy importante y aquí sí que seguramente hay que hacer un acompañamiento diferente. O sea, un poco es como un método, la metodología es adaptarte a las necesidades, ¿no? No podemos poner en un saco la infancia como si fuera algo, ¿no? Tengo hijos, ¿no? No es una infancia, no es un global, es cada etapa, cada edad tiene unas necesidades. Entonces, cuando tú aprendes qué necesidades un poco tiene y tienes alguna técnica o estrategia, pues eso te es más llevadero, la verdad, el ser padre o madre y eres más efectivo porque puedes conseguir más resultados, es así, ¿no? Yo, por ejemplo, había una técnica así cortita, ¿no? Que era la frase con tu hijo o tu hija, ¿no? Cuando tal, entonces tal, ¿vale? Sería, por ejemplo. Pero bien, calmado, tranquilo. Cuando tal, entonces tal. Ahora podemos poner Sí, montones mil de ejemplos. ejemplos, ¿no? Aquí estamos pactando algo como algo más sencillo, rápido. Pero ya la construcción de esa frase, cuando la aprendí, la empecé a utilizar, claro, en casa ya enseguida se dieron cuenta, pero no, pero me iba bien porque a mí también me situaba en una posición tranquila. Cuando hagas tal, entonces, ¿no? Pues son como pequeñas herramientas o ideas que en un momento dado te ayudan a ti también el relacionarte con tus hijos, ¿no? En cosas que ellos han de hacer y que no estés con esa sensación, no me hacen caso, ¿no? Y es que en este caso nos han de hacer caso. Cuando hablamos de celiaquía es que han de hacer caso sí o sí. Sí, totalmente. ¿Y qué pasa cuando llega el diagnóstico? ¿Qué consejos darías tú, ¿no? Cuando llega el diagnóstico en plena adolescencia. Que a veces nos llegan casos. A mí me llegó en plena adolescencia, lo que pasa que yo siempre he sido como una adolescente tardía, o sea, a mis 14 años pues era una niña totalmente, jugaba en la calle, o sea, era muy niña y como había estado también muy malita, pues a mí aquello de quitarme cosas de la comida me pareció una idea estupenda, pero yo no soy un ejemplo de adolescente adolescente, o sea, mi adolescencia llegó más tarde. Claro, seguir la dieta es más fácil si hay una repercusión clínica rápida, inmediata. Si hay una repercusión, es decir, si consume algo y se encuentra fatal, pues entonces como familia lo vamos a tener más fácil. Como familia lo vamos a tener más complicado cuando hay menos síntomas y si es adolescente. Si llega el diagnóstico en plena adolescencia, es ayudar a esa adolescencia a que se enfoque en las soluciones. Enfocarnos en la solución y no en los problemas. Y construir esas soluciones conjuntamente con ellos, que ellos vean que se pueden construir las soluciones, porque si nos enfocamos en el problema, en todo lo que, no va, en todo lo que va a dejar de hacer, eso es como un pesar, ¿no? Eso sería un poco la idea que ahora, ¿no? me viene y cómo los acompañamos desde esa observación, conectar y responder y pactar. Tienes que aprender a llegar a pactos, pero sería igual que otro tipo de pactos, cuando tú quieres pactar a qué hora van a llegar a casa, a qué hora, la manera en cómo tú pactas con ellos también es importante, qué estrategias utilizas y de qué manera para que ellos se sientan con la confianza, porque si tú tienes un estilo más autoritario, esto se hace así, así, o sea, depende un poco de tu estilo, o si eres demasiado protector, entonces no, a lo mejor pues tus hijos no tienen la confianza de decirte que se han encontrado con este problema, que no se han atrevido. Entonces a ti te interesa que se sientan en confianza, porque si a lo mejor tú lo vas a regañar mucho, te vas a enfadar mucho porque a lo mejor te dice que no ha sido capaz y se ha comido la pizza, porque eso te puede pasar, o dices que no me atreví, me sacaron la pizza y me la comí. Entonces, ¿qué haces? Claro, esto es como reaccionas, ¿no? Lo que hablábamos, reacción. Pues observa, conecta y luego reacciona. Pero fijaros que hay 2 pasos antes, ¿no? La reacción sería ¡buah! Un enfado, por ejemplo, ¿no? O una preocupación muy grande. Pues entonces otro día no te lo explicará. O sea, eso Sí, sería como tu clarísimo. estilo. Tú revisas tu estilo. ¿Qué estilo tienes tú parental, de alguna manera? Que suele ser. Y cómo es tu hijo o tu hija adolescente y construir entre los dos las soluciones.
y que conectes con él y con ella, que conectes cómo está y que sí, que probablemente algún día transgreda, sí, pero construirás a partir de esa transgresión. Podremos construir, no desde... No, tampoco infundiendo mucho miedo. A veces el miedo también ayuda, pero mucho miedo en la adolescencia a pensar que la parte, a nivel cerebral, a la parte prefrontal, que no está del todo desarrollada. Entonces, no es un tema de que es que mi hijo parece que no me entiende cuando se lo explico. No, es un tema también de neurociencia. Es decir, hay una parte que es el neocórtex, que es el que nos hace reflexionar, entender las consecuencias de futuro. En la adolescencia el neocórtex no está todavía del todo desarrollado. Entonces tenemos que utilizar otras estrategias. Esa sensación de que se lo explico y parece que no me quiere No me hace escuchar o que caso, no lo ¿no? entiende. Sí. No, y entonces si infundemos mucho miedo, el miedo tampoco, porque no puede procesar el miedo de cara a consecuencias futuras. A nivel cerebral todavía no es un adulto, está todavía en crecimiento. Sí, sí. Claro, sí, al final siempre lo decimos, ¿no? Cuando vas cumpliendo años, pues empiezas un poco a cuidarte más porque sabes que el futuro, bueno, pues que está llegando, que la salud se puede resentir, pero cuando eres joven te parece que vas a estar bien toda tu Siempre. vida. Siempre. Entonces, ¿qué alimentación ni qué alimentación? Yo me acuerdo de una chica, pues esto tendría yo 17, 18 años, 19, por ahí, ella era un poquito mayor que yo, y ella era celíaca y todos los fines de semana se saltaba la dieta. Se comía las croquetas cuando iba a casa de su abuela, se ponía de croquetas hasta arriba. Y yo me acuerdo, claro, yo era bastante estricta, siempre que, o sea, yo era súper estricta y cuando esta chica me contaba eso, yo decía, ¿en serio? Y ella, y no me pasa nada, de verdad, me salen como unas ronchitas en la piel, pero ya está, un día así con ronchitas, picor y tal, y nada más. Claro, probablemente no tuviese información, pero aunque la tuviese, te cuesta mucho pensar que de estas ronchitas de la piel puede derivar la cosa en algo muy, muy grave si lo sigo haciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que tiene también la juventud, ¿no? Eso de, bueno, sí, total, ¿qué más da? Si un día estoy un poco malito, al día siguiente estoy nuevo. Pero claro, no sabemos lo que hay, el trasfondo que hay en todo eso, claro. Que sepan las consecuencias las han de saber, pero no es suficiente, porque si no los paquetes de tabaco que te ponen los pulmones y fumar mata, la gente dejaría de fumar, ¿no? Representa, pues la gente no deja de fumar, aunque le estés dando ese mensaje, significa que con eso no es suficiente. Lo han de saber, ¿eh? O sea, Claro. nuestra labor como padres y madres también es educativa, pues buscando algún vídeo, si forman parte de alguna asociación que también está muy bien, que ellos entiendan y lo sepan, la información se les ha de dar de qué consecuencias puede tener el transgredir la dieta, lo han de saber, pero solo la información, el tener la información no es suficiente, porque tú tienes la información de que fumar mata y el personal, no, ya no es un ejemplo que ahora me ha Sí, sí, venido. Es sí, decir, que solo la totalmente. información sola no sería suficiente. Y luego también hay como dos miedos, ¿no? En psicología que dicen hay dos grandes miedos, que es el rechazado y a sentirse no suficiente. Esos son dos grandes miedos que tenemos todas las personas común, ¿no? Y el no ser rechazado, cuando estamos hablando de celiaquía, pues ese miedo a no ser rechazado es lo que puede hacer que se transgreda una dieta, que no te atrevas a decirlo, ¿no? Digamos, ese es... La presión social es brutal. Sí. Vamos camino además de unas fechas, la Navidad, donde las familias, sobre todo las que tienen niños, pues lo pasan realmente mal, porque no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo es consciente de que una amiguita ya desencadena una respuesta inmunológica y ahí lo pasan mal. Bueno, quizás los niños lo pasan menos mal porque son quizás más ajenos, ¿no? Porque está el paraguas de nuestros padres encima diciendo, aparta esto, la comida del niño la hago yo aparte, pero es una época realmente de que muchas familias la pasan con tensión cuando van a comer a casa de los cuñados, de los primos, de... Claro. Si son los pequeños, el adulto es más responsable, pero a partir de 14 que ya se va a comer o a cenar, ya no estás tú allí atendiendo. Entonces tienes que hacer esa labor educativa para que luego sea capaz de hacer lo que estás haciendo tú como padre, como madre, que estás como más tranquilo. Cuando son más pequeños igual estás más tranquilo porque eres tú el que controla todo, pero a partir de 13 no estás tú siempre allí. Tienes que enseñarle a que sea él el que haga esa función que has estado haciendo tú, la va a tener que aprender a hacer él. Es un trabajo educativo que hemos de hacer, sí. ¿Y cómo educamos a esa familia que se sienta con nosotros en la mesa, que hace un año que no vemos y que nos dice, que ahora al niño no, le has quitado el gluten, eso está muy de moda? Bueno, mujer, pero por un día, ¿qué va a pasar? O bueno, hombre, ¿qué va a pasar por un día, no? Porque a veces lo que nos cuentan es
que son comentarios que fastidian, pero que a veces llegan realmente a ofender, ¿no? Dicen que dicen que soy una maniática, que soy una exagerada, que voy a acabar con el niño, que etcétera, etcétera, que dicen que se ponen realmente tensas porque nadie se ha puesto en sus zapatos. Yo pienso que la energía la hemos de poner, mucha energía en los entornos que son más comunes y más cotidianos. Ahí hay que poner mucha energía, es decir, el grupo de mamás cuando hacen una fiesta infantil, ahí tienes que dedicar un día a estar con esas mamás y explicarles, por ejemplo. Si es algo puntual, que a lo mejor son familias que es que ves cada año, cada 2 años, pues a lo mejor, claro, dedicarle tanta energía que entiendan todo lo que hay que Ya, entender, sí. pues a lo mejor es mejor o sea, hacer todas las estrategias de prevención tú mismo, es decir, no, la mayonesa la he traído yo, esto ya tal, 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 punto, ya está, esto se hace así, ya está, porque hay según quien que si le empiezas a explicar tampoco va a escuchar porque es un tema que es complejo y a lo mejor tampoco le interese, claro, si a alguien no le interesa que le expliques, es muy difícil. Y es como luchar contra una pared. Entonces yo a veces digo, es mejor que lo hagas en el entorno en el que es continuo. O sea, si tiene 10 amigos y cada mes va a tener una fiesta de cumpleaños, pues esas 10 mamás sí que te tienes que reunir un día y les tienes que explicar claramente. No el día del cumpleaños, no en el momento de la fiesta, no sería el momento, antes. Pues tú con esas 10 mamás, pues un día sería un ejemplo, ¿no? Y si tú cada mes haces una comida familiar cada mes, pues también valdría la pena. Un día te reúnes con la familia con la que cada mes te sientas a comer y les explicas, mirad, vamos a hacer 4 ideas para que entendáis esto. Haces como una labor educativa. Imagínate, los padres y madres lo que hemos de hacer. Yo con las alergias también lo tenía que hacer para que fueran con cuidado, porque es recurrente. Si es un familiar que vas a ver muy poco, pues igual, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Es que lo estabas contando y me estaba imaginando yo en determinadas circunstancias con grupos en los que, pues a los que ves poco, pero bueno, cuando les ves, todo el mundo te pregunta y yo hago un esfuerzo enorme en explicarlo porque siempre hay quien te pregunta, pero es que te das cuenta de que en realidad no les importa mucho. Es casi un tema recurrente de conversación fácil. Oye, ¿qué te pasa si comes gluten? Y si no sé qué, y has visto que ahora las cartas ponen... Entonces, muchas veces invierto energía y digo, pero si lo voy a tener que explicar el año que viene exactamente igual, ya lo he explicado y esta gente ya tiene desarrollado Neocorte. no lo entiendo. Pero claro, igual es más sencillo decir, ya está, o sea, explicar algo muy sencillo y decir, vengo aquí a disfrutar, a comer o a lo que sea y se acabó porque en realidad, pues, claro, no es algo, una información que realmente les vaya a ser a ellos útil y a mí pues tampoco me va a ser especialmente útil que la tenga. Pues Exacto. fíjate que lo estaba haciendo yo mal, porque yo siempre me preguntaba a mí, no, porque es autoinmune y sistémica y en la familia. Y claro, veías que la gente, supongo que por educación, pues te sigue un poco el rollo, pero es un mensaje poco efectivo. Pero si el otro no quiere, no depende de ti que el otro se abra a escuchar y a entender. Ahora, si es un entorno muy recurrente, sí, tienes que hacer todo lo posible para que sí. Y crear un espacio y un momento concreto para eso, ¿no? No en el día, no en el momento de la cena, en el momento de la comida, no es en otro momento. Qué bueno. Sí. Qué interesante. Bueno, de todo esto nos vas a hablar mucho más en unas sesiones que has preparado por ahí, en un curso estupendo y maravilloso, que cuando me lo propusiste yo estaba leyendo el correo y dije, creo que es la persona ideal para hablar de estas cosas por la trayectoria que tienes, por la pasión que le pones y que hay que sumar formación por un lado, formación académica con experiencia personal, que obviamente es un punto extra muy, muy importante. Es un poco como que entiendo, ¿no? Las familias, padres, madres que tienen hijos, hijas, y pienso pues, que necesitamos ayuda, ¿no? Entonces, por eso, pues, pensamos, ¿no? Decir, bueno, pues esto se podría hacer en un formato pues más, yo hice una formación de muchos meses, pues en un formato pues más corto, más práctico y muy adaptado a la situación que tratamos, ¿no? Que es decir, estamos hablando de padres, madres ante una celiaquía, ser efectivos ante la celiaquía, es una cosa muy concreta, ¿no? No estamos hablando de maternidad o paternidad en general, pero bueno, las técnicas y estrategias hay muchas que te sirven también igualmente, aunque no tengas un hijo o una hija con celiaquía, ¿no? Pero lo vamos a adaptar, la idea es que sea práctico y concreto para ser efectivos ante la celiaquía, ese es el objetivo. Y la etapa, pues, la infancia, a pesar que es de 0 a 21 años,
son 3 etapas. Sí. Vale, o sea que no es lo mismo tener un niño de 3 años que de 18. No es lo Sí, mismo. sí, sí. Bueno, en el sentido de que el curso nos sirve. Sí, 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 tanto, sí, sí, claro, sí, sí, porque precisamente lo que se hace es analizarlas. En según qué etapa estás, ¿No? pues tú sabes un poco en qué, si el niño es más pequeño, pues ya lo tienes para el siguiente, si ya lo tienes adolescente, te sirve, sí, las técnicas y estrategias, sí, 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 O sea, serían es las mismas. mamás y papás que quieran ser efectivos con sus hijos en un entorno, o sea, cuando uno de ellos pues tiene enfermedad celíaca. ¿Y qué van a aprender? Exacto, claro. Cuéntanos un poquito. Bueno, la idea es esto, es como decir un curso pues para superar, digamos, todos los desafíos, porque yo pensé, a cada clase le llamaré reto, porque esto es un reto, esto es un reto como padres y madres, y es como tú superas ese desafío y acompañas bien a tu hijo. Es tener la tranquilidad de que lo estás acompañando bien y que lo estás haciendo partiendo de metodologías que ya están estudiadas, que no nos lo tenemos que inventar nosotros. O sea, ensayo y error hemos de hacer, pero que no sea intuitivo, que sea de metodologías que ya están inventadas y creadas, ¿no? Eso es un poco la idea. Entonces, si tú tienes un hijo con celiaquía, hija, lo que más te preocupa es que siga bien el tratamiento, eso es lo que más te preocupa y que se sienta bien, que se sienta adaptado a su condición, que se integre socialmente. Entonces, claro, si ya es difícil ser papá y mamá, encima, que si le sumamos que tu hijo tiene que llevar un tratamiento médico, que es hacer una dieta tan estricta, si sumamos estas dos cosas, pues bueno, pienso que hay que estar preparados. Es un poco un pequeño curso para, bueno, pequeño y gran curso, digamos, pero pequeño me refiero porque la idea es que hacerlo práctico para que tú lo acompañes, pero de una forma pues empática y con una buena, ¿no? Conectado a él, de una manera también paciente, que tú estés bien, y entonces también bajamos el estrés de todos, ¿no? Entonces, también tus hijos y hijas van a lidiar, nuestra sociedad no está preparada para una inclusión alimentaria, esto es una No, realidad, no totalmente. está preparada, entonces tus hijos van a lidiar, entonces tú te has de preparar, lo has de preparar también para esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se conseguirá? ¿No? Un poco lo que pone, lo que veréis, ¿no? Pues que tus hijos lo primero, que sigan bien el tratamiento, que tú mejores, ¿no? Mira un poquillo pues, la adaptación de la familia, que tú a tus hijos le puedas dar esas herramientas, ¿no? La vida es más o menos complicada también en función de las herramientas que tengas, ¿eh? Si tienes herramientas, bajar al nivel de sensación de que algo sea difícil, ¿no? Que tenga herramientas para lidiar con situaciones no inclusivas, porque se las va a encontrar. Muchas situaciones no inclusivas me refiero a que no se les va a tener en cuenta, ¿no? Pues va a tener que tener herramientas, ¿no? Mejorar también tu comunicación con él, con tus hijos, tus hijas, la confianza, la seguridad de él. Es que, bueno, es nuestro mayor deseo como padres y madres, tener hijos e hijas seguros de sí mismos con autoestima. O sea, eso es el deseo de todos como padres y madres. Pues si tienes herramientas, pues te será más fácil, ¿no? Nutrirles esa autoestima, que puede estar tocada por un diagnóstico de celiaquía en según qué edad, más o menos. Bueno, la acompaña que le hemos hablado en las emociones, ¿verdad? Decíamos respecto a la celiaquía, las de ellos y las tuyas, que decíamos que pueden ser diferentes. Te va a ayudar a que esa tarea educativa también la hagas, digamos, mejor y tener una tranquilidad de que lo estás haciendo bien. Es decir, que eso es lo que conseguirás. Para mí esos serían los beneficios, que son unos grandes beneficios, ¿no? Totalmente, o sea, Sí. en cualquier proceso de la vida en el que uno está inmerso, en el que uno pone energía y esfuerzo, cuando estás en él y no tienes ni idea de si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal, la inseguridad, la autoestima, el miedo, todas esas cosas están por ahí, ¿no? ¿Lo estás haciendo bien? ¿No lo estás haciendo bien? Cuando es algo tan importante como es educar a tus hijos, guiarles, hacer que sean responsables con su salud y que hagan las cosas bien. Me imagino que cuando llegas, pues como has llegado tú, ¿no? A esa tranquilidad de decir, bien, lo estoy haciendo bien, lo sé, tiene que ser una pasada. Sí. Tiene que ser dormir a pierna suelta, súper a Yo gusto. me siento mejor porque yo he visto muchas mejoras, sí, mucho, 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 mucho. Yo realmente lo he notado mucho en cómo me relaciono también con ellos y en cómo estoy yo. Si yo, o sea, es que lo he vivido, quiero decir que, y no eso no significa que lo haga todo bien, porque hay días que digo, ostras, no, esto no me ha salido bien, porque las situaciones van cambiando, tus hijos van creciendo, y entonces se van encontrando con diferentes situaciones. Sigues aprendiendo, no es que aprendes o no, pero sí que tienes como una base y sobre esa base
de conexión, ¿no? Eres más efectivo, eres un padre más efectivo. Y ante un diagnóstico de celiaquía, pues es que tenemos que ser efectivos, porque es que tienen que hacer bien el tratamiento, digamos. Sí, sí, Por sí, eso le sí. llamo retos, a los temas le llamo retos, porque esto es cómo superar los desafíos y acompañarlos bien. Entonces hemos hecho un poco pues 7 temas, ¿no? 7 sesiones y una que la haríamos en directo, serían de 2 horas, pues para que los padres y madres puedan explicar pues, sus casos o cómo se sienten. Y a cada una de las sesiones le hemos llamado, cada una es el reto que como padres y madres tenéis, pues las estrategias para ese reto, para que lo superéis, digamos. Pues genial, yo creo que va a ayudar a mucha gente, porque además por la experiencia que tenemos nosotros, no solo dentro del Plan Felicidad, sino en la escuela y también en las redes, a mí muchas veces me llegan consultas de este tipo relacionadas con la crianza, con cómo le explico al niño, con ahora nos vamos de vacaciones, no sé dónde ir, no sé si ir o no ir, cancelamos las vacaciones de verano porque el niño tiene celiaquía. Y claro, yo puedo aportar mi experiencia, pero como paciente de celíaca adulta, entonces me parece una ayuda tremenda que pongas a disposición de todo el mundo esas herramientas para conocernos mejor y saber qué información transmitimos, qué necesidades tienen nuestros hijos, cómo acompañarles emocionalmente para que las cosas fluyan y sean lo mejor posible, que, bueno, obviamente es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Claro, un poco la idea es estas metodologías que te hablaba, Montessori, el método Walford, crianza positiva, disciplina positiva, todo esto que se utiliza como padres o madres, pero en este caso lo que vamos a hacer es adaptarlo, a utilizar esas estrategias, adaptarlo a los retos que nos encontramos como padres y madres ante la celiaquía, es adaptar todo eso a un caso en concreto, ¿no? Un caso en concreto. Fenomenal, Cristina. Pues bueno, ya vamos a dejar toda la información en las notas del podcast. Vais a encontrar también el contacto de Cristina, las redes de Cristina, la web de Cristina, absolutamente todo. Y además la vamos a tener también en el Plan Felicidad, haciendo una sesión que ya he comentado sobre estilo de vida e inmunidad. Muy, muy importante seguirla muy de cerca. Y tendréis también toda la información sobre este curso, que recuérdanos es Madres y Padres Efectivos en la Celiaquía, ¿verdad? Ante la celiaquía. Ante la celiaquía. Sí. Fenomenal. Pues Cristina, lo dicho, que muchísimas gracias. Enhorabuena, porque yo veo que eres una total apasionada del tema, entonces estoy convencida de que ese curso y de todo lo que estás haciendo a través de las redes y a través de todas partes, pues al final llega y ayuda, porque cuando lo haces con tantas ganas y hay tanta formación detrás, las cosas funcionan y salen bien. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por todo ello. A ti, muchas gracias, Lorena. Un abrazo, cuídate y nos seguimos viendo. Un abrazo a todos y todas. Adiós. Chao, chao.